Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por aquí. Como saben, este año les estoy compartiendo los últimos minicursos que van a estar disponibles aquí y me alegra mucho, digamos, hoy que pueda por fin compartirles algo que me soñaba mucho y es el tema de derechos en niños, derechos en adolescentes. Y pues antes de entrar en materia, para los que no me conocen, mucho gusto, yo soy Gina, yo soy psicóloga. Pues los que me conocen están aquí desde hace un tiempo saben que tengo experiencia de trabajo de 10 años con familias, les ayudo a conocer a sus hijos desde ese amor, desde ese respeto, desde esa conciencia. Pues si recién están, digamos, conociendo esto, pues los invito a que vamos, se suscriban a este canal si desean aprender más de estos temas. Y hoy entonces, ¿por qué traer este tema? Este tema me pareció importante por una razón y es que siento que como hemos hablado aquí mucho de esos buenos tratos en la crianza, siento que uno de los pilares fundamentales es entender el por qué esos menores de edad merecen un trato digno, ¿no? Merecen un trato respetuoso. Y una de las bases que siento que nos ayuda a entender eso mucho mejor es todo este tema de los derechos. A veces creemos que esto está muy alejado de nosotros si no estudiamos derecho, no trabajamos en esas áreas de protección de la infancia, pero siento que desde el lugar en el que nos movamos, llámese familia, llámese colegio, llámese una empresa, eh, o desde cualquier otro espacio de una forma u otra, pues primero fuimos niños. Segundo, tal vez hay ciertas cosas que nos gustaría repetir o no de lo que vimos en nuestra infancia, pero no entendemos tal vez a qué se refiere ese trato digno y ese trato respetuoso y al entender y conocer un poco más el por qué todo parte de sus derechos, siento que ahí podemos, digamos, tener como un paso inicial para darnos cuenta, ok, es que hay algunos derechos que tal vez puedan ser similares a los míos, tal vez hay unos que son distintos, pero no por eso digamos que hay que desconocerlos, sino al contrario, como desde la dinámica en la que nos movamos con esos niños, llámese si soy una profesora en un colegio, llámese si estoy con ellos en casa, llámese si mis círculos cercanos hay niños, hay adolescentes, ¿cómo puedo ser un factor protector para ayudarlos a que puedan reconocer cada uno de sus derechos y puedan proteger y, digamos, decirnos cuando alguien quiere vulnerárselos, ¿no? Yo les he dicho mucho que la idea es ser semillitas de cambio. Empoderamos a esos niños, a esos adolescentes, conocer todo esto, pues siento que, digamos que podemos tener la tranquilidad que tal vez cuando no estén con nosotros van a poder como tener claridad cuando alguien pueda tratar de vulnerárselo, ¿sí? Eso, digamos que cerrando esta introducción, siento que puede llevarnos a un camino y al bienestar de niños y esos adolescentes. Entonces, básicamente por eso me llamaba la atención hacer este mini curso con una persona que estuviera formada en esos temas. Y por eso entonces este minicurso quise llamarlo escudos protectores porque siento que esos derechos, cuando los niños conocen o los jóvenes conocen esos derechos, puede ser como un escudo, así como esos superhéroes o como esos, digamos, personajes que ven hoy en día ellos en películas, en series y demás, puede protegerlos de muchas cosas, ¿no? Puede defenderlos de muchas cosas. Entonces, recuerden que pues este es un mini curso 100% gratuito que quise traerles con un invitado, digamos, muy especial que es experto en todos estos temas de derechos en la infancia, en la adolescencia. Y hoy tenemos acá con nosotros a Rafael del Cristo. Él es abogado, es especialista en derecho administrativo y digamos que se ha formado mucho en el tema de mecanismos de transformación de conflictos, justicia restaurativa y dentro de su larga trayectoria de 9 años, él digamos que se encarga también de promover la garantía de esos derechos en niños, niñas y adolescentes. Entonces, vamos a darle la bienvenida para que les cuente un poquito más qué es lo que él hace. Entonces, Rafael, pues primero, gracias por estar acá con nosotros y cuéntanos un poquito, digamos,
eh, ¿qué es lo que tú haces como para las familias que recién te conocen sepan un poquito más de ti? Bueno, Gina, gracias a ti por la invitación a este bonito espacio de transformar vidas en las familias, de transformar vidas a la niñez. Creo que, como tú lo señalabas en la introducción de este espacio, debemos sembrar, debemos seguir sembrando esas semillas, porque creo que las semillas día a día se van sembrando hemos ido recogiendo cosechas alrededor, pues, como de todos estos temas, pero seguir ahondando en ellos creo que es fundamental para en un futuro seguir teniendo unas niñeces felices, unas niñeces protegidas, unas niñeces a las cuales se les respete como sus derechos autónomas, libres. Creo que eso es fundamental y eso es súper importante. Te cuento un poco pues como de mi vida. En algún momento, por allá teniendo 11 años, decidí estudiar Derecho. Eh, digamos como siguiendo también como ese impulso de la familia. Una tía estudiaba Derecho y me gustaba mucho verla a ella leyendo pues como esos libros grandes donde estaban contenidas esas normas, y a esa edad yo me hacía como la pregunta de qué es lo que dicen esos libros. Entonces me ponía también pues como a leer y quería entender como todos esos términos que se utilizaban, para qué eran esas normas que estaban contenidas ahí. Y ahí nace pues como esa ilusión, ese sueño de querer estudiar Derecho. Entonces termino mis estudios de bachillerato del colegio, ingreso a una universidad en la ciudad de Medellín, la Universidad de Antioquia, y estando en la universidad llega también ese otro impulso, que era una profesora, es una profesora, todavía vive, a quien admiro demasiado, y me empezó a llevar pues como por el mundo de los mecanismos alternativos para la transformación de los conflictos. A ella le agradezco pues como mucho toda esa inspiración que generó en mí, porque cuando ya empecé a entender el asunto del derecho, también empecé a cuestionarme y a decir, venga, ¿será que hay otras formas de resolver esas situaciones conflictivas que tenemos antes de ir donde un tercero que nos diga qué es lo que tenemos que hacer? Encuentro los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, como la conciliación y la mediación, y ahí voy como en un primer peldaño. Y finalizando la carrera, llega otra profesora, otra inspiradora para mi vida, y con ella empezamos a hacer unos trabajos de investigación sobre el acoso escolar. Entonces ahí aparece un asunto, venga, en el marco del acoso escolar, de la intimidación escolar, hay unas vulneraciones de derechos enormes, primero entre los mismos niños, las interacciones como se presentan, luego las familias, tanto de ese niño que es intimidado, como de quien genera los actos de intimidación, como las familias de quienes son observadores, como también entran en unas disputas, como también entran en ese juego de vulneración pues como de derechos, y la institucionalidad. Entonces, escuelas que no tienen herramientas para afrontar estas situaciones toman decisiones como desescolarización. Se va de la escuela, se va de la institución, eh, porque pues no sabemos qué hacer con estos asuntos. Y en ese momento donde estábamos haciendo pues como todo ese proceso investigativo, surge en Colombia, nace en Colombia una ley sobre convivencia escolar, y a partir de esa normativa, pues entonces empiezo como a ahondar en estos temas, y durante 8 años, 9 años, he estado acompañando establecimientos educativos públicos, privados, eh, desde la institucionalidad, brindando como esas herramientas y esas estrategias para que precisamente en el marco de la convivencia escolar exista un entorno
unos entornos protectores. Me gusta el nombre que le pusiste a este espacio de conversación como los escudos protectores, esos entornos que protejan esos derechos de esos niños, de esas niñas, cómo las familias también se convierten en un actor fundamental en esa protección de esos derechos de esos niños y de esas niñas, de esas niñeces. Entonces, bueno, eso ha sido pues como un poco mi trayectoria, por qué llegué a este mundo del derecho, por qué dentro del mundo del derecho llegué a los mecanismos para la transformación de los conflictos y dentro de ese mundo cómo llego a los temas relacionados con las niñeces y la protección de sus derechos. Sí, pues nuevamente gracias por estar acá, porque sí, justo me parecía genial poder tener, digamos, un abogado que trabajara en estos temas, porque como te decía hace rato antes de iniciar, sí siento que ahí va a darle como más claridad a las familias en varias cosas que pues claramente digamos que exceden un poco lo que yo les comparto acá. Eh, Aprovecho y les digo a los que están viendo esto que pues compartan esto, porque la idea es que, digamos, podamos llevar este mensaje a más familias para que el tema de los derechos en los niños y pues en los adolescentes es algo súper importante. Y entonces, para iniciar en este capítulo número 1, me gustaría entonces que hablemos un poco de esos derechos infantiles y su importancia. Y yo, digamos, acá, pues aquí saben, yo, Rafael, literal hice la tarea y me puse a revisar un poco, digamos, cuando nació todo este tema y encontré que el 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Infancia, ¿no? Entonces, que conmemora el aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, que pues, eh, digamos que de esa última convención sí, pues tengo claro por una formación en la que lo mencioné, que ahí ya se reconoce que los niños son diferentes a los adultos, no son pequeños adultos y todo ese tema. Y algo que me parece importante, digamos, decirles, antes de que Rafael nos dé como su opinión de todo este tema, es que estuve encontrando en la página de la ONU y de UNICEF, que igual aquí abajo les dejo como los recursos que estuve revisando, que todos los miembros de la sociedad, seamos sociedad civil, seamos empresarios, algún digamos, líder, llámese político, o personal de salud, familiares, docentes, sea el espacio que nos movamos, todos digamos que medios de comunicación también mencionaban, debemos ver desde nuestro lugar cómo podemos velar para cuidar ese bienestar de los niños, ¿no? A veces, pues si tú, Rafael, me dirás si estás de acuerdo o no, a veces pareciera que si yo no tengo niños en casa, entonces yo casi que me lavo las manos y esto no tiene que ver conmigo, pero yo siento que de una forma u otra todos, pues a todos nos toca, ¿no? Todos estamos casi que viviendo en el mismo planeta. Deberíamos tener un poco más de empatía por las cosas que le pasan a los niños. Digamos que a mí especialmente, de los temas que más me mueven la fibra emocional es cuando pasa algo contra las mujeres, cuando pasa algo contra los niños, porque pues digamos que eso toca unos temas muy, un poco fuertes, digamos que yo vi, y es que cuando uno vive a veces ciertas cosas fuertes en la crianza, como que ese tipo de cosas como que le remueven a uno muchas cosas de adentro, ¿no? Y yo siento que de una forma u otra, algo que nos une a todos es que pues todos fuimos niños, ¿no? Tal vez algunos con más facilidades, tal vez algunos con ciertas dificultades, pero de una forma u otra, ¿cómo podríamos hacer que esas cosas bonitas que cada uno vivió, la vivan los niños de hoy en día, que cosas difíciles que vivió, no se repitan en los niños de hoy, incluso si no son mis hijos, incluso si yo no soy mamá, porque de una forma u otra a veces decimos, no, es que esos niños son el futuro del mundo. Yo siento que, pues eso suena muy bonito, pero ellos en realidad en el presente también necesitan que estemos como velando por cómo poder garantizarles cada día unas mejores condiciones. Y mejores condiciones no es llenarlo de mil cosas, sino mejores condiciones es reconocer cuáles son un poco, digamos, sus derechos, cómo puedo protegerlos, cómo puedo enseñárselos, cómo puedo promover incluso que digamos, los conozcan. Entonces, Rafael, me gustaría que tú nos contaras, espérame que se me fue acá, a ver, inicia.
Eh, Así en forma sencilla para las familias, ¿qué podrías decirle tú que son esos derechos de los niños, de los adolescentes y por qué es importante garantizarle a esos menores que se le cumplan? ¿Qué podrías decirles? Claro que sí, Gina. Ve, hay algo muy importante pues como a tener en cuenta y es que cuando se empiezan a generar o a construir normas alrededor de la protección de los derechos en general, por digámoslo pues como de esa manera, estas normas empiezan a girar en un mundo adultocentrista, ¿cierto? Normas para los adultos. Y muy poco, o casi que, digamos que nada, para las niñeces. Entonces, si nosotros nos podemos a mirar, por ejemplo, y no solamente pues como en el mundo adulto, para todos los adultos, sino también desde esos sistemas sexogénero, entonces todo el tema de lo patriarcal y mira desde las connotaciones incluso como empiezan a denominarse estas normas, el tema de los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces, el hombre como figura a proteger en el marco pues, como de la sociedad. Luego pues ya vienen ciertos procesos de reconocimiento hacia las mujeres, ¿cierto? Y todo un tema ahí en el marco, pues, como también de la protección de estos derechos. Pero las luchas hacia la protección de las niñeces fueron muy tardías. Y mira que solamente hasta 1989 pues, se logra un escenario internacional de reconocimiento de estos derechos a través de la Convención Internacional sobre los derechos del niño. Entonces, bueno, creo que todavía pues son normativas muy jóvenes, pero que ya empiezan a decirnos, venga, empecemos a revisar este tema de la protección de las niñeces, empecemos a mirarlas desde otras perspectivas, empecemos a mirarlos con otros lentes. Al niño se le era visto como un sujeto de crianza, y en el marco de esa crianza, pues era un poco como, vea, con las herramientas que usted tenga, haga lo que pueda con ese niño, con esa niña. Entonces, esta convención empieza ya como a decir, no, venga, el niño no es un sujeto de crianza, el niño es un sujeto de derechos. El niño tiene desde el momento en que nace, tiene esa posibilidad de reconocerse y hay que reconocerlo como un sujeto de derechos, un sujeto que puede participar, que puede en el marco de esa participación, desde sus intervenciones, tomar decisiones para su propia vida, claro, bajo la guianza, bajo ese acompañamiento de esos adultos, de esa familia. Entonces, creo que ahí es como importante tener en cuenta como ese hecho o ese hito y es ese reconocimiento del niño de la niña como un sujeto activo en sus derechos. Entonces, esa Convención Internacional sobre los Derechos del Niño ya nos empieza a decir, bueno, entonces, cuáles son esos derechos que van a tener esos niños, esas niñas en el marco de ese reconocimiento como un sujeto de derechos? Tendrá derecho a un nombre, tendrá derecho a una nacionalidad, tendrá derecho a que se le a una identidad, ¿cierto? Tendrá derecho al amor, tendrá derecho al respeto, tendrá derecho a que si hay acciones en las que el niño se encuentra involucrado, incluso tenga todo un debido proceso para que sus derechos también sean garantizados y sigan siendo pues como protegidos. Pero hay algo muy importante y fundamental que también trae como esta convención y que entonces a la par de ese reconocimiento del niño o de la niña como un sujeto de derechos, es también el niño o la niña es un sujeto que tiene ese derecho a la dignidad. Pero entonces, ¿qué significa ese asunto de la dignidad? Y digamos que se han planteado varias teorías, se han planteado eh, varios discursos alrededor de qué entendemos pues como por la dignidad, pero hay una definición que a mí
digamos, como que resuena mucho conmigo y espero que resuene también pues como con las familias, con las personas que van a estar participando de este mini curso, y es entender la dignidad humana desde tres vertientes o desde tres escenarios. Y el primero es entender la dignidad humana como un vivir como quiera. Y ese vivir como quiera es un diseño de un plan de vida y cómo las familias acompañan en la construcción de ese plan de vida a esos niños y a esas niñas. No desde las imposiciones, sino desde la escucha. Ven, ¿qué tienes para decir? ¿Qué crees que puede ser o cómo crees que puede ser tu vida? No, es que tú tienes que ser, no sé, tú tienes que ser médico porque tu tatarabuelo, tu abuelo, tu papá hemos sido médicos. No, venga, ¿cuál es realmente ese plan de vida que tiene ese niño, que tiene esa niña? ¿Cómo se lo ayudamos a fomentar desde la libertad? ¿Cómo se lo ayudamos a fomentar desde esos escenarios también de la autonomía que tiene ese sujeto? Porque ese sujeto es un ser autónomo, ¿cierto? Entonces, ese vivir como quiera hace parte de esos reconocimientos que también se le dicen al niño: venga, usted es un ser digno, usted debe ser un ser digno en la sociedad, debe ser reconocido como un ser digno en la sociedad. Entonces, vivir como quiera sería como ese primer planteamiento. Vivir bien sería el segundo planteamiento. Listo, hay unas necesidades básicas que es necesario que la familia pueda proveer, que el Estado pueda proveer, que la sociedad pueda proveer, para que ese niño, ese plan de vida, ese niño, esa niña, ese plan de vida lo pueda realmente materializar, lo pueda realmente hacer posible, lo pueda realmente llevar a cabo. Entonces se necesitan de ciertas condiciones para que eso, para que eso se pueda dar: alimentación, educación, transporte, espacio público. Creo que es fundamental el asunto del espacio público para las niñeces, para las niñeces hoy día. Yo tuve la fortuna pues de crecer en un pueblo y digamos que nuestro entorno de juego, nuestro entorno de diversión era la misma calle y adultos que estaban pendientes de nosotros en la calle, en ese espacio público, en la apropiación del espacio público, también para las niñeces, un poco trayendo a colación aquí referencias como Tonucci, ¿cierto? Un gran pensador que ha dicho: no, venga, el espacio público tiene que ser también para las niñeces, y cómo convertimos esa ciudad para los niños. Entonces, es necesario en ese vivir como quiera generar esas condiciones mínimas para que ese plan de vida, ese proyecto de vida de esas niñeces pueda llevarse a cabo, con el acompañamiento, claro está, de la familia, de la sociedad, de los actores sociales, de la institucionalidad. Y ahorita hablaremos un poco pues cómo eso interactúa con lo que estabas mencionando en la introducción pues como de este espacio. Y finalmente, aparece un tercer elemento en el marco del reconocimiento de la dignidad, y es el vivir sin humillaciones, ¿cierto? Vivir sin discriminación, el vivir sin ese asunto de escenarios violentos, vivir desde el respeto, vivir desde el reconocimiento de la diversidad, vivir desde el reconocimiento de esa identidad de cada uno de esos seres que están en ese precisamente en cada una de esas etapas formativas, evolutivas, creando su plan de vida, llevándolo a cabo, garantizando como esas necesidades para que precisamente tenga ese reconocimiento de: venga, soy un ser único, soy un ser diverso, soy un ser que por lo que piense, por lo que diga, pues como actúe, no me deben segregar, no me deben apartar, no me deben alejar, no me deben humillar, no me deben maltratar, no me deben irrespetar en el marco pues como eso. Entonces ahí parte pues como ese elemento fundamental. Y finalmente, todos estos asuntos de la protección y la garantía de esos derechos reconocidos hoy día a los niños y a las niñas como sujetos de derechos, partiendo de la dignidad como elemento fundamental y circunstancial, aparece la corresponsabilidad. Entonces, eso que tú mencionabas de que, es que porque en mi hogar no hay niños, entonces ya yo no hago nada, o porque tengo una empresa, no sé, que se dedica
a la construcción de infraestructuras, de super mega estructuras, entonces ya yo no tengo nada que ver con eso, no. En el marco de la Convención Internacional y las diferentes normativas que se han acogido en diferentes países, por ejemplo en Colombia, la Constitución de 1991, por ejemplo en Colombia el Código de Infancia y Adolescencia, dicen, esto debe tener también un componente de corresponsabilidad. Y aparecen tres actores fundamentales: sociedad, ¿cierto? El Estado y la familia, como esa triada, como esos actores fundamentales en el marco de la garantía de esos derechos de esos niños, de esas niñas. Entonces el Estado, cuando no sé, va a ofrecer educación pública, tiene que pensar, listo, esa educación pública, ¿cómo la llevamos en pro de la garantía de los derechos de la niñez en el territorio donde, digamos, donde tiene operatividad este Estado? O la ciudadanía, la sociedad en general. Me estoy pensando, no sé, un proyecto social, entonces cómo involucro a los niños, a las niñeces en el marco, pues, como de todos esos procesos. Entonces ahí es donde juega parte fundamental el reconocer que la protección de los derechos, la garantía de los derechos no está solamente en la familia, está en la institucionalidad, está en el resto de la sociedad, está en cada uno de los actores que hacemos parte de diferentes entornos comunitarios, la escuela, la iglesia, el mercado, o sea, todo tiene que girar también alrededor de cómo protegemos y cómo garantizamos esos derechos de esos niños y de esas niñas. Y pues digamos, me parece muy claro lo que nos dijiste, por ejemplo, de ese trato digno, porque sí, normalmente eh, una vez dice, sí, los niños merecen un trato digno, pero rara vez se entiende con claridad, digamos, a qué se refiere, ¿no? Digamos que esos tres puntos que pues tú decías me parece, digamos, una forma muy sencilla de darnos cuenta que de una forma u otra, pues esto toca a todos, estemos desde la esfera en la que estemos, ¿no? Y de otra forma también, ¿cómo podemos garantizar que sean entornos donde en realidad se promueva y se protege el bienestar de esos niños y de esos adolescentes, ¿no? Que a veces digamos que creemos que casi que o solo es responsabilidad de la familia, o solo del Estado, o solo de ciertos espacios de la sociedad, pero en realidad, si juntamos esos tres elementos de esa tríada que tú decías, siento que en realidad eh, podría, digamos, tal vez haber mucha más claridad de que no es solo, por ejemplo, que en el Estado se construyan políticas, sino cómo las voy aplicando si yo soy la sociedad, y en la familia cómo puedo ser casi que garante de que en realidad en los espacios o en las esferas donde se mueva mi niño, sí en realidad se lo respeten, porque a veces casi que uno asume que porque está, no sé, en el colegio o en otros espacios, porque es un niño, van a garantizarle sus derechos, van a respetárselos, y pues es triste decirlo, pero a veces eso no pasa. Y a veces uno, digamos, como familiar de ese niño, cree que como está en otros espacios y allá casi que se mueve con otros niños, van a estar pendientes de eso, pero yo siento que si digamos en realidad todos nos involucramos, podemos casi que todos ser garantes desde el lugar en el que estemos para que en realidad sí se promueva. No, y con esto no me malentiendan. No me refiero a estar 24/7 con ese niño, porque pues yo sé que por las ocupaciones de cada uno es imposible, sino más bien cómo podemos en realidad darnos cuenta si son entornos protectores de esa infancia, de esa adolescencia, o tal vez no. Tristemente a veces casos de abusos que se vuelven escandalosos en jardines, en colegios, que a veces casi pasa que se dispara uno y se enteran de otro y otro y otro en la misma institución. Yo siento que eso es algo que podemos prevenir si en realidad sabemos cómo proteger a esos niños desde el conocimiento de esos derechos, ¿no? Entonces, qué importante eso que pues tú nos dices, Rafael, pues tenerlo ahí como en cuenta, ¿no? Entonces, me gustaría que aquí abajo ustedes nos cuenten
¿qué saben o qué han escuchado de los, digamos, de los derechos de la infancia y de la adolescencia? Y si han escuchado algo de esa convención de los derechos de los niños, me gustaría que nos cuenten si en algún lugar, llámese alguna psicóloga, llámese en el colegio, en otro espacio, les han hablado de esto o no, y qué dudas tienen de eso como para tener claridad, digamos, qué preguntas tienen como alrededor de todo este tema, ¿listo? Y pues recuerden compartir este episodio y pues todo el minicurso con otras familias para que en realidad podamos blindar de esos escudos protectores a esos niños